Bien, buenos días con todos jóvenes. Por favor, les pido su atención en este tema, en estos dos últimos temas de filosofía. ¿Por qué razón específicamente les pido su atención? Porque son temas mayormente reflexivos. Son temas que siempre nos hemos estado tal vez preguntando. Son cosas que nos van a ir llevando a la reflexión. Bien, como les decía, antes de llegar a la felicidad, vamos con esta perspectiva sobre tema estética y belleza en diferentes expresiones, épocas y culturas. Vamos a ver qué realmente es lo que se piensa sobre este tema, el arte. ¿Qué es la estética? La estética viene del griego, estétique, que significa percepción. Y propiamente, ¿qué es el arte entonces? En esta época griega era la percepción de la naturaleza. La estética es la doctrina filosófica del arte que estudia la belleza. ¿Qué es lo bello? Por ahí deben haber visto en algunos centros de belleza, por no decirlo más sencillamente, en una peluquería, centro de estética avanzada. Obviamente eso no es estética. Estética no tiene que ver con eso. Estética es el estudio filosófico sobre lo bello, lo que nos causa emoción, conmoción, lo que nos llama la atención y decimos, sí, eso es bello. No solo que usted se vaya a cortar el pelo, qué sé yo, no es de eso, por si acaso. Porque ustedes pueden ver ahí centro de estética y pueden decir, ah, vamos a hablar sobre filosofía y luego se hace el corte de pelo y las uñas y listo. No, por si acaso es una mala utilización del término estética. No se olvide, entonces, del griego, simplemente lo que significaba estética era percepción. Y vamos a trabajar con un concepto a lo largo del tiempo, el concepto mímesis. Mímesis en griego significa imitación. Por lo tanto, ¿qué era para los griegos el arte? Era la imitación de la naturaleza, como vemos aquí. Mientras más se imite a la naturaleza, más perfecto, simétrico, proporcionado esté la obra, entonces es estéticamente bello. Platón decía que el arte debía plasmar una copia pasiva de la naturaleza. Ustedes pueden decir, bueno, pero hay muchas representaciones de Zeus, hay muchas representaciones de los dioses. ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza? Evidentemente, la naturaleza es una representación de esta perspectiva, de lo que se entiende, de lo que se ve, de la noción que se tiene de los dioses también. Por lo tanto, es parte de este ámbito de la naturaleza. Aristóteles consideraba que la imitación es lo que las cosas son o pueden llegar a ser. Lo que puede llegar a ser o lo que es. Entonces, la mímesis está ligada al arte en la época griega. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Necesitan que regrese a la diapositiva anterior? ¿Puedo avanzar? Bien. Puede avanzar, Liz. En la Edad Media, gracias. En la Edad Media también vamos a ver qué sentido se le daba al concepto mímesis. En la Edad Media, el concepto ya no es solo la imitación de la naturaleza. Imita, sí, el arte, pero imita la realidad que es perfecta, es decir, la realidad divina. Ya no va a imitar solo lo que observamos con los sentidos, ni tal vez las ideas de esos dioses que considerábamos importantes porque eran relacionados con los seres humanos, sino que en la Edad Media, como hay un énfasis en la religión, principalmente se va a imitar, pero las realidades que son perfectas. Las huellas de la divinidad en la reproducción humana. Entonces, no es el mundo en sí mismo, sino es esta representación del mundo a través de lo divino.
Ejemplo. Dios y toda la perspectiva de la creación y el proceso en sí mismo es una representación de lo divino en lo terrestre. Eso es propiamente en la Edad Media el concepto de mímesis. No se olvide, mímesis, imitación. Uno de las grandes épocas, considero yo una de las épocas más importantes en la humanidad, ha sido el Renacimiento. El Renacimiento es el renacer de las ideas griegas y romanas. Esta época del Renacimiento, este movimiento artístico europeo del siglo XV y XVI, bueno, mediados del siglo XV y principalmente siglo XVI, es la mayor expresión de la mímesis. ¿Por qué razón? Porque en esta época, mediados del siglo XV y principalmente siglo XVI, se planteaba la perspectiva de emular los parámetros griegos y romanos. Y sobre todo, emular la perspectiva de la proporción, la simetría. Vemos ahí la Pietà o la Piedad de Miguel Ángel, una de las obras más representativas del Renacimiento. Esta obra, si ustedes observan directamente, tiene varios conceptos de la proporción, la simetría, el estudio del cuerpo, de las dimensiones. Miren hasta los pliegues de la ropa, cómo se la va representando en una consideración muy, en este sentido, perfecta, por decirlo de alguna forma, que se parezca lo más posible a la naturaleza. Hasta ahí llega, podemos decir, esta consideración de la mímesis. Época griega, romana, medieval y el Renacimiento. Y viene, y bueno, esto para acotar. Esta obra representa mucho a la filosofía, es sobre la filosofía, ¿sí? A la izquierda se encuentra Platón, a la derecha Aristóteles. Cada uno carga uno de sus textos, la ética y la política. Y existen muchos filósofos aquí que están representados dentro de sus proporciones, la utilización del color, la magnificencia en mirar a la filosofía así como la luz, aquello que se plantea en esta consideración. Es un cuadro muy interesante de la época del Renacimiento. Bien, y como les decía, la mímesis llega hasta aquí. ¿Qué pasa después? El arte en la modernidad cambia de visión. Ya no puede ser lo mismo. Y aquí va a haber un gran filósofo que hemos nosotros hablado mucho tiempo, Kant. Immanuel Kant, en su obra Crítica del Juicio, plantea algunas características para la belleza que se configura en la modernidad. Entonces, según Kant, la belleza está determinada por estas características. He planteado 3 características que considero yo son las más importantes. Primero, el placer sin interés. Lo bello agrada en sí mismo, sin que se remita a un concepto o a la naturaleza o que pretenda poseerlo. ¿Qué decíamos en la época medieval? Lo que queremos es representar lo divino, por lo tanto es un concepto. En la época griega queremos representar la naturaleza. Kant manifiesta que el arte en la modernidad no tiene nada que ver con eso. Lo bello es algo que a nosotros nos gusta, subjetivamente, no algo que tiene proporción, simetría ni nada por el estilo. También plantea Kant que la finalidad no tiene objetivo. La finalidad de una obra artística es su contemplación, es que nos llame la atención, es que nos guste, es que despierte nuestro interés, no que tenga una finalidad o representar a Dios o que quiera mostrar la civilización o que quiera mostrar los dioses. No, no tiene finalidad en el objeto.
La finalidad en sí misma es la contemplación, es su propia finalidad el arte por sí mismo, no la idea de otro en el objeto. Universalidad sin concepto. Lo bello se resiste a ser calificado en cualquier tipo de juicio. No podemos decir que sea bueno, malo, no podemos decir que sea correcto o incorrecto. Es una representación de lo que el artista mira en general, en la realidad, en su perspectiva de su mente, trata de agradar, trata de conmocionar. El arte siempre trata de generar una emoción. Desde la modernidad se cambia entonces la perspectiva de la mímesis. Ya no es imitación de la naturaleza. Desde la modernidad, el arte comienza a ser en sí mismo un estudio, o mejor dicho, la estética comienza a ser un estudio sobre lo bello, ya no basado en